un saludo cariñoso a los alumnos de quinto grado, a sus familiares y docentes que nos acompañan en este encuentro con la historia de Cuba. Para el espacio de hoy les propongo actividades que permitirán ejercitar el contenido ya estudiado y además profundizar en el tema escogido para realizar su trabajo práctico integrador. Hoy me siento muy contenta porque he recibido varios mensajes de algunos alumnos de quinto grado. Para el próximo encuentro les voy a traer algunos, sobre todo el de una pionerita del municipio Plaza. Bueno, ¿ya están listos? ¿Tienen su libro de texto, su cuaderno de trabajo y su libreta para los apuntes? Entonces, veamos el tema de hoy. El gran pensador, que corresponde a la unidad número 6 que ya trabajaron en clases y que responde al epígrafe 6.2 y 6.3 que comprenden las páginas 133 a las 140. Además, nos vamos a apoyar también en alguna de las actividades de su cuaderno de trabajo que aparecen en las páginas 63 a la página 67. Desde muy joven, José Martí demostró su gran afán de independencia y su amor infinito hacia la patria. Estos sentimientos los demuestra en su obra Abdala, cuando escribe: el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca. Esta posición independentista llevó a Martí al presidio y posteriormente fue al destierro. Por esta razón, sale de Cuba el 15 de enero de 1871 rumbo a España. En este momento escribe una carta a Mendive y le dice: he sufrido mucho, pero tengo la convicción que he sabido sufrir. Aprovechando en España, que estuvo hasta 1874, su amplia capacidad de intelecto y su gran amor al estudio, se graduó de bachiller y de 2 carreras universitarias: licenciatura en Derecho y licenciatura en Filosofía y Letras. Quiero decirles que Martí no tuvo la posibilidad de ver en sus manos estos títulos universitarios, pues eran muy costosos y él no tenía cómo hacerlos suyos. Años después, muchos años después, la Universidad de Zaragoza, donde se graduó José Martí, donó a Cuba estos títulos que hoy permanecen con mucho aguardo en el Museo Fragua Martiana. Después de recorrer varios países de América, donde pone claramente sus ideas contra el colonialismo español, llega a México. Allí se realiza diversas actividades como periodista y colabora en la revista Universal. También en México conoce a quien se convierte después en su gran amigo Manuel Mercado. También en México despierta en él la llama del amor. Conoce a Carmen Zayas Bazán, quien a su regreso a este país contrae matrimonio y se convierte en la madre de su hijo. También viaja a Guatemala, donde ejerce como profesor y conoce a María García Granado, la niña de Guatemala. Entre los años 1879 y 1895
se desarrolla la etapa más importante de la vida de José Martí como dirigente revolucionario. Viaja y reside por varios países de América Latina como parte de su labor revolucionaria. Su labor fue ardua. Hacía temblar los escenarios con sus discursos patrióticos. Además, se entrevistó con grandes jefes de la guerra de los 10 años, porque era necesario retomar las armas. Había que volver a la contienda. Estudió a profundidad las causas de la derrota de la guerra de los 10 años. ¿Recuerdan cuál fue la causa principal del fracaso de la guerra de los 10 años? Muy bien, fue la falta de unidad. Entonces, ese era el propósito principal de Martí con esta labor que había emprendido. Unir a todos aquellos que estaban dispuestos a luchar por la independencia de Cuba, a retomar las armas y volver al campo de batalla. Había necesidad de concretar esta unidad. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo Martí? En su largo recorrido, se acercó a muchos que estaban dispuestos a donar fondos para poder comprar las municiones, las embarcaciones que tenían que ser necesarias para la guerra, además las armas con que iban a enfrentarse en el campo de batalla. Para concretar esta unidad de todos los clubes patrióticos que había fundado en su recorrido por la América, Martí funda el Partido Revolucionario Cubano el 10 de abril de 1892, que tuvo como objetivo principal garantizar la organización de la guerra. Posteriormente a la fundación del partido, Martí escribe un artículo dirigido a la unidad de los cubanos y a la importancia de la misma para retomar las armas y reiniciar la lucha, esa guerra a la que él llamó necesaria. En ese periódico Patria que había fundado el 14 de marzo de 1892, hace alusión Martí a ese artículo Unidad, esa unidad que era necesaria, la unidad de todos los cubanos. Ahora les propongo que observen este material que les permitirá realizar las actividades que posteriormente les propongo. Fíjense todos. Lo que les muestro son algunos de los lugares visitados por Martí en su labor de preparación para la guerra necesaria. Entre finales de 1891 y principios de 1892, Martí viaja 2 veces a Tampa y Cayo Hueso, pues en estos lugares se hallan fundamentalmente los núcleos de la emigración cubana, al igual que en Nueva York. Martí visita esos países en los que pronunció discursos, recaudó fondos para la causa y se preocupó por unir a los patriotas y evitar así que existiera la falta de unidad que hizo fracasar la Guerra Grande. José Martí, para la preparación de la guerra, también creó y fortaleció asociaciones revolucionarias. Fundó el 14 de marzo de 1892 el periódico Patria y el 10 de abril de ese mismo año funda el Partido Revolucionario Cubano. Se entrevistó además con Antonio Maceo y Máximo Gómez, principales jefes de la contienda anterior, para contar con su apoyo y participación en la nueva gesta. Era necesario una nueva contienda. Martí no podía hacerlo solo, por tanto busca el apoyo en los grandes jefes militares, Máximo Gómez y Antonio Maceo,
Además, conoce y se entrevista con Flor Crombet. Todas las experiencias que marcaron la vida de José Martí lo hicieron cada vez más capaz, más digno de ser un cubano, como hoy nosotros seguimos sus ideas. Martí vivió en una época en que se marcaba mucho la diferencia de razas. Recuerden que Martí fue testigo de cómo eran azotados los esclavos, de cómo vivían, de cómo eran perseguidos solo porque tenían un color de piel diferente. Eso fue haciendo que a lo largo de su vida estuviera en contra del racismo y luchara fuertemente contra esa situación. Escribió Martí: el negro, por negro, no es inferior ni superior a ningún otro hombre. Evidentemente, Martí estaba muy en contra de la situación existente en la época que vivía. Recuerden que Martí nació y vivió en la etapa colonial, donde una de las características que marcaron este momento histórico era precisamente la esclavitud del negro. Su amplio recorrido por América le permitió ver las condiciones de vida de estos países. Saber que aunque se habían liberado del yugo español, estaban muy cerquita de ser colonia de los Estados Unidos. No pretendía Martí la libertad solo de Cuba. Martí quería la libertad de toda la América. De ahí que expresara: de América soy hijo y a ella me debo. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos. Evidentemente, esta visión hizo a Martí su estancia en los Estados Unidos, donde comprendió que Cuba no estaba solo siendo azotada por España, sino que también Estados Unidos tenía como intención apoderarse de ella. Y la única manera de no permitirlo era volver a tomar las armas e ir al campo de batalla. El antiimperialismo de Martí se ve claro en toda su obra, donde tilda de enemigo brutal a ese imperio que una y otra vez quería extenderse por todo el continente. El ideario martiano es una de las fuentes más importantes que tenemos los cubanos, que debemos seguir y debemos llevar adelante. Además, cuando hablamos de Martí, hablamos de independentismo. Dijera: Cuba debe ser libre de España y de los Estados Unidos. Claramente Martí nos dejaba ver que no solo España quería apoderarse, sino que también Estados Unidos tenía la misma intención. La unidad fue la idea más concreta de nuestro apóstol, de ese apóstol de la independencia de Cuba. Por eso escribió: los americanos, unos en el origen, en la esperanza y en el peligro. Era necesario unirse para emprender la nueva batalla, para lograr eliminar el yugo español y de esa forma impedir con esa independencia que los Estados Unidos se apoderaran de nuestra tierra. Y bueno, creo que después de todo lo que hemos conversado, ya están listos para responder las actividades que les traigo como propuestas. ¿Están de acuerdo? Entonces, por favor, presten atención y tomen notas. Ordena cronológicamente
los siguientes hechos. Se funda el periódico Patria. Martí es desterrado a España. Martí funda el Partido Revolucionario Cubano. Le doy unos minutos para que escriban, por favor. Vamos a revisar la actividad. ¿Les quedó así? ¿Seguro? Entonces, el orden cronológico, el número 1, Martí es desterrado a España. El número 2, se funda el periódico Patria. Y como número 3, Martí funda el Partido Revolucionario Cubano. Vamos a ver ahora la siguiente actividad. Enlaza según corresponde. El alma de Bolívar nos alienta. El pensamiento americano me transporta. Vamos a ver dónde vamos a enlazar. Vamos a revisar latinoamericanismo. Muy bien. Recuerden que Martí quería la libertad de toda América y Bolívar también luchó por la libertad de América. Entonces, recuerden que cuando Martí llegó a Caracas, lo primero que hizo fue visitar la estatua de Bolívar. Era un fiel seguidor del pensamiento de Bolívar. Seguimos con la otra actividad. En esta actividad deben confeccionar un cuadro sobre los distintos aspectos del pensamiento revolucionario de José Martí. Y también van a responder por qué decimos que las ideas de José Martí están presentes en la obra actual de la Revolución. Como esta actividad tiene su nivel de complejidad, la pueden realizar durante la semana con la ayuda de sus familiares.
Recuerden que cuando podamos volver a la escuela, podemos visitar de forma virtual la Casa Museo de José Martí, la casa natal, y además el Museo Fragua Martiana, que servirá para ampliar el conocimiento sobre la vida y obra de José Martí. Allí conocerán aspectos muy importantes sobre su labor revolucionaria, todo lo que hizo por unir a todos los cubanos. Ese gran hombre, ese gran pensador que incitó a todos a retomar las armas y a volver al campo de batalla, porque ya él, desde su visión, había notado que era necesario una nueva contienda, una nueva guerra. La guerra esa a la que él llamó guerra necesaria. Bueno, en estos momentos solo quiero decirles que estamos viviendo situaciones que también forman parte de nuestra historia y que nosotros somos los principales protagonistas. Para ellos debemos estar unidos y de esa forma podremos ganar esta gran batalla. Recuerden emplear su tiempo en estudiar, en leer libros, en hacer cosas interesantes y sobre todo acercarse un poco a la historia de Cuba. Cumplan con todas las medidas indicadas por el Ministerio de Salud Pública. Protéjate a usted y a su familia. No salgas de casa si no es necesario. Y recuerda el ahorro, que en estos momentos es muy importante. Lávate las manos y usa el nasobuco para evitar contagios. Nos vemos el próximo jueves en otro encuentro con la historia de Cuba.